Primer ejemplo de ley de Coulomb. En este caso vamos a analizar en un sistema de cargas que se presenta sobre un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo presenta la carga Q1, Q2 y Q3 tal cual como se muestra. De esta forma nosotros podemos establecer lo siguiente. Dice el enunciado, tres cargas puntuales, Q1 es igual a 6 microcoulombs. Recordemos los prefijos, micro se vio en física 1. Y recuerden los prefijos, en este caso microcoulomb es por 10 a la menos 6. Entonces sería Q1 es igual a 6 microcoulombs, Q2 es igual a menos 7 microcoulombs y Q3 es igual a menos 9 microcoulombs. Están en un sistema de cargas como se muestra en la siguiente figura. Aquí lo tenemos. Y nos pregunta cuál será la fuerza resultante sobre Q3 debido a las otras tres cargas. Entonces, quiere decir esto que debo de calcular la fuerza de carga eléctrica sobre Q3, es decir, que esta carga la voy a suponer como una carga que se puede mover y las otras dos las supongo fijas. Esas cargas se van a mantener como si estuvieran fijas y quiere decir que Q3 es la que se mueve. Por eso nos están diciendo sobre Q3. Estas dos ejercen una fuerza sobre Q3. Y entonces quiere decir lo siguiente. Veamos entonces, nada más por analizar el sistema, cómo se movería. Sería Q3 con respecto a Q1, como es una carga eléctrica negativa, pues es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Es una carga eléctrica negativa y Q1 es una carga eléctrica positiva. La carga eléctrica negativa es atraída hacia allá, por eso manejamos aquí un vector manejado de color rojo como si fuera hacia Q1. Luego, Q2 con respecto a Q3 ejerce una fuerza y esta Q3 se va a mover con respecto a Q2 hacia este lado. ¿Por qué? Porque como es negativa y es negativa, dos cargas negativas se van a repeler. Recuerden que cargas del mismo signo se repelen. Y entonces va en este sentido sobre la misma línea de división. Entonces ya tenemos nosotros nuestro sistema sobre el triángulo. Esto mismo que tenemos aquí, lo manejamos acá. Analicemos, tenemos nuestras distancias que nos están diciendo. Yo puedo calcular este ángulo. ¿Cómo? A través de una tangente. Nosotros podemos decir que la tangente es igual al cateto opuesto. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, dividan 6 entre 8. Calculen la tangente inversa y van a obtener este resultado. Si lo quieren hacer con tangente, si no, también lo pueden hacer con seno o con coseno, puesto que tienen el valor de todos los lados. Se los demuestro aquí. Aquí está nuestra calculadora. Recuerden, dijimos que es 6 entre 8. Nos da ese resultado. Decimos shift tangente, porque es nuestra tangente inversa para calcular ángulos, de este mismo valor. Ahí está, nos da 36.86 y es el valor que tomamos con dos cifras significativas. Entonces ya tenemos este ángulo nosotros que tenemos aquí. Con estos valores ahora tenemos lo siguiente. La constante de Coulomb ya la conocemos, está dada en nuestro formulario que asignamos al inicio de este tema, y la fórmula a través de la fuerza de atracción entre cargas, que es conocida como la ley de Coulomb, en este caso para la constante de Coulomb en el vacío o en el aire. En este caso nosotros vamos a tener que manejar nuestro sistema de esta forma. Nosotros manejamos y lo vamos a manejar que la fuerza 2, 3, porque es la carga 2 y 3 quien realiza esta fuerza, por eso la manejamos fuerza 2, 3, y esta es la fuerza 1, 3, puesto que está debida a la carga 1 y a la carga 3. Entonces, este sistema que tenemos aquí lo manejamos en nuestro sistema cartesiano de esta forma. Y puedo ver que entonces la fuerza 2, 3 va sobre el eje de las X positivas. Por eso aquí no vamos a manejar que la fuerza es positiva o negativa. Ya vamos a decir simplemente que es de atracción o de repulsión, puesto que sabemos la dirección en la que se está
mandando el vector sobre el sistema cartesiano. En este caso nosotros tendríamos la fuerza 1,3, la fuerza 2,3. Y nosotros vemos que entonces esta va sobre el eje de las X y esta fuerza 1,3 está en el segundo cuadrante y nos vamos a apoyar de este ángulo que nosotros tenemos aquí para poder calcular nosotros lo que va a ser nuestra descomposición de fuerzas. Y entonces, si se fijan, por eso tenemos esta línea punteada, no sé si se alcance a ver, que nos proyecta las descomposiciones de las fuerzas. Entonces voy a tener una fuerza 1,3 sobre el eje de las X y una fuerza 1,3 sobre el eje de las Y. Y puedo analizar lo siguiente. La fuerza 1,3 sobre el eje de las Y es positiva puesto que va hacia arriba. La fuerza 1,3 de X es negativa porque va hacia el lado negativa de nuestro sistema cartesiano. Y la fuerza 2,3 la considero positiva puesto que va del lado positivo de nuestro sistema cartesiano que nosotros planteamos. Entonces analicemos. Calculamos a través de nuestra fórmula de la ley de Coulomb y tendríamos lo siguiente. Chequemos. La fuerza 1,3 es la constante de Coulomb por la carga Q1, sus valores tal cual. Aquí está, por 10 a la menos 6, quitamos el prefijo y anexamos su valor. Y luego sería por la carga Q3, aquí está por la carga Q3, sin el signo, puesto que ya lo estamos aplicando donde en el momento en el que nosotros estamos manejando nuestro sistema cartesiano. Entonces todo lo manejamos positivo entre la distancia que los separa. Entonces la distancia que los separa a estas dos cargas es 10 centímetros. Aquí está 10 centímetros. El prefijo centi es por 10 a la menos 2. Para manejarlo recuerden todo en metros, puesto que debe de estar representado en el sistema MKS. Nosotros tenemos entonces ya nuestro sistema ya en el MKS. Ya pasamos todos los prefijos por 10 a la menos 6 en coulombs, en metros y resolvemos. Al momento de resolver multiplicaremos nosotros 9 por estas cantidades, tal cual, metan los valores. Cuando metan valores, por favor, no anexen el por 10, metan los valores así. Miren, por ejemplo, dice 9 por 10 a la 9. Manejen el exponencial y luego digan por 6 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la menos 6, que es el otro prefijo, y ahí lo tienen. Y luego eso, abran un paréntesis, y luego los valores de los centímetros, recuerden que serían 10 por 10 a la menos 2 centímetros, por eso el prefijo, y eso elevado al cuadrado. Y entonces eso, al momento de dividirlo, me da 48.6, que es el valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, con esos valores que tenemos ya nosotros asignados, podemos sustituir y entonces tener estos valores ya definidos. Y ya tendríamos nosotros en nuestra primer fuerza. Teniendo ya nuestra primera fuerza, calculamos ahora nuestra fuerza 2,3. Nuestra fuerza 2,3 la podemos calcular de la misma forma. K por Q2 por Q3, pues lo que es lo que se está manejando y la distancia que los separa, que son 8 centímetros. Realicen sus cálculos, por favor, en su calculadora. Les doy un tiempo para que lo vean. ¿Sí? Y ya teniendo esos valores, lo que van a obtener es la fuerza 2,3. Entonces, en este caso nos va a dar 88.59. Al tener estos dos valores, vamos a tener que realizar nuestra descomposición vectorial, tal cual como lo hicieron en Física 1, cuando manejaron vectores. En este caso, nosotros hacemos nuestra descomposición vectorial y sabemos que la fuerza 1,3 de X es negativa porque va en este sentido, por eso metemos un signo de menos de la fuerza 1,3 del coseno ¿de qué? ¿De quién? Pues de este ángulo que es el que pertenece a nuestro vector, por eso es del coseno de 36.86. Sustituyan valores, la fuerza 1,3 ya la conocen, ¿sí? Y la fuerza 1,3 es de 48.6 newtons por el coseno de 36.86. Les doy un tiempo para que lo resuelvan y aquí lo tienen. ¿Sí? Luego calculan otra vez
Chequenlo, la fuerza 1,3y es positiva puesto que va hacia el lado positivo del eje de las y. No manejamos signo negativo, sino es positivo por el seno del mismo ángulo que está afectando este valor de nuestro vector. Y entonces calculamos y nos da 29. Y luego la fuerza 2,3 de x pues es igual a fuerza 2,3 porque puesto que está sobre el eje de las x no tiene una descomposición. Simplemente es el mismo valor puesto que está sobre el mismo valor del eje. Y como está en el mismo valor de eje, pues la fuerza 2,3 de x es igual a valor de F2,3 y en este caso positivo puesto que está de este lado. No tiene componente en el eje de las y puesto que está sobre el eje de las x. Por eso en este caso F2,3 de y pues es igual a 0 y por eso no lo anexamos aquí. Bueno, aquí está. Sí, no lo vamos a tener que sumar. Y entonces realizamos la sumatoria de cada uno de los valores que tenemos. Y entonces sumaríamos todo lo que se encuentra en el eje de las x. Sumamos este valor más este valor, que es negativo. Si en este caso los restan, sería el 88.59 menos el 38.88, nos va a dar esta cantidad que tenemos aquí. Y la fuerza sobre el eje de las y, pues es el único valor que tenemos del eje de las y. Si tuviéramos más valores en el eje de las y, que aquí hubiéramos tenido otro valor, pues se sumarían o se restarían dependiendo del signo que tengan. Teniendo ya las sumatorias para calcular la fuerza resultante de esa fuerza, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que decir a través de el teorema de Pitágoras, en el anexo que tienen de este mismo problema sobre el PDF que les envié, pueden ver ahí el sistema cartesiano muy parecido a este, donde se coloca una supuesta sumatoria de x positiva y una supuesta sumatoria de f de y también positiva. Quiere decir que está en el primer cuadrante y para conocer la resultante aplicamos el teorema de Pitágoras, claro, uno de sus despejes, aquí está, y vamos a decir que la fuerza resultante siempre será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas en x elevado al cuadrado más la sumatoria de todas las fuerzas en y elevadas al cuadrado. Hacen su cálculo, aquí están los valores que obtenemos, estos dos valores. Si tienen un signo negativo, pues al elevarse al cuadrado se va a hacer positivo, pero en este caso ambas son positivas. Las elevan al cuadrado, las suman y van a obtener que la fuerza resultante es igual a 57.62 newtons. El ángulo de desplazamiento con el cual nuestro vector se encuentra sobre el eje de las x lo podemos calcular y siempre será igual a la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en y entre la sumatoria de fuerzas en x. Esta es su fórmula. Y entonces será igual a la tangente inversa de este valor entre este valor. Aquí está, tangente inversa, y nos da que el ángulo es de 30.38 grados. Y con esto nosotros tendríamos resuelto nuestro primer ejemplo de ley de Colbert.